Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo, un auténtico culebrón digno de las mejores telenovelas, pero esta vez con protagonistas de carne y hueso y con un escenario que muchos amamos, Italia. ¿Están listos para sumergirse en los detalles de por qué, al parecer, nuestra querida Demet Özdemir habría prohibido a Can Yaman poner un pie en tierras italianas? Sí, lo han oído bien. Una prohibición, Italia, y dos de los nombres más sonados del panorama turco. Prepárense porque la historia tiene miga y, como siempre, aquí en nuestro canal, vamos a contársela con todo el detalle y la intriga que se merece. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, ¿a qué esperan? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. La noticia, o más bien, el rumor que ha incendiado las redes sociales y ha hecho hablar a medio mundo del corazón, gira en torno a una supuesta prohibición de Demet Özdemir a Can Yaman de viajar a Italia. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Qué ha podido llevar a Demet, tan admirada y querida, a tomar una decisión de tal calibre? Pues bien, para entender esto, tenemos que viajar un poquito atrás en el tiempo, y recordar la historia de amor que protagonizaron estos dos actores en la exitosa serie Erkenzicus. Como muchos sabrán, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en la pantalla era arrolladora. Se palpaba, se sentía, y no tardó en trascender de la ficción a la vida real. Durante el rodaje y la promoción de la serie, los rumores de un romance se multiplicaron, y aunque en un principio intentaron mantenerlo en un plano profesional, la evidencia y las muestras públicas de afecto terminaron por confirmarlo. Se les veía juntos compartiendo momentos, y el público los adoraba como pareja. Eran la pareja de moda, los it couple del momento, y su relación era seguida con lupa por millones de fans en todo el mundo, especialmente en Italia, donde Erkenzicus tuvo un éxito monumental. Italia, de hecho, siempre ha sido un lugar especial para Can Yaman. El actor turco, conocido por su carisma y su físico imponente, se convirtió en un ídolo en el país transalpino. Sus visitas a Italia eran siempre eventos multitudinarios, recibiendo un cariño y una admiración desbordantes por parte del público italiano. Era recibido como una superestrella, con alfombras rojas, entrevistas exclusivas y un seguimiento mediático que pocas veces se había visto para un actor turco. Can Yaman, por su parte, parecía disfrutar enormemente de esta conexión con Italia y sus fans. Pero, ¿dónde entra Demet Özdemir en todo esto? Pues aquí es donde la trama se complica. Tras su mediático y apasionado romance y como suele suceder en el mundo de las celebridades, la relación llegó a su fin. Las razones exactas de la ruptura nunca se han aclarado del todo, alimentando aún más el misterio. Se habló de incompatibilidades, de diferentes ritmos de vida, de las presiones de la fama, lo típico, pero sin detalles concretos. Ahora bien, el punto clave de este supuesto veto de Demet a Can Yaman con Italia surge precisamente de esa conexión especial que Can tenía con el país y sobre todo con el público italiano. Resulta que tras la ruptura, Can Yaman continuó teniendo una presencia muy fuerte en Italia. Participaba en programas de televisión, se le veía en eventos, y su popularidad no hacía más que crecer. Era, y sigue siendo, un fenómeno en Italia. Y aquí viene la teoría, la especulación que ha alimentado los titulares y las conversaciones. Se rumorea que Demet Özdemir, al parecer, no llevaba del todo bien esa atención que Can Yaman recibía en Italia, especialmente si esa atención venía acompañada de otras mujeres. Y es que mientras Can Yaman estaba en Italia, su vida personal también era objeto de escrutinio mediático, y se le relacionó con diversas mujeres, tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo italiano. La noticia de la supuesta prohibición de Demet surge en un momento en que Can Yaman estaba planeando o se rumoreaba que iba a viajar a Italia para un proyecto importante, o simplemente para visitar. Y ahí es donde se dice que Demet, de alguna manera, habría intervenido. ¿Cómo lo habría hecho? Pues no hay una confirmación oficial, por supuesto. Las estrellas de este calibre suelen tener un círculo cercano, representantes, y a menudo, la influencia va más allá de una simple llamada telefónica. Se especula que Demet, quizás a través de sus contactos, o de forma indirecta, habría hecho saber a ciertas personas o medios en Italia que su presencia en ciertos eventos o que su conexión con Can Yaman ya no era la misma, o que quizás ciertas invitaciones debían ser reconsideradas. Una de las versiones que más ha circulado es que Demet se sentía incómoda o incluso celosa de la atención que Can Yaman recibía en Italia, y quería distanciarlo de ese entorno.
Podría ser que ella sintiera que él seguía aferrado a ese pasado, o que simplemente no quería que él tuviera tantas oportunidades de estar cerca de posibles intereses amorosos italianos. Imaginen la situación: una relación termina, y uno de los protagonistas sigue siendo adorado en un país que quizás, para el otro, está cargado de recuerdos agridulces. Otra vertiente de esta historia es que Demet podría estar protegiendo su propia imagen o su carrera. Si Can Yaman sigue siendo el centro de atención en Italia, y su vida personal, especialmente sus relaciones sentimentales, se convierten en el foco principal, esto podría eclipsar sus propios proyectos o su imagen en otros mercados. Quizás Demet buscaba desvincularse por completo de esa etapa y de la atención mediática que generaba la relación, y cualquier cosa que mantuviera a Can Yaman en el epicentro de esa atención en Italia, le resultaba contraproducente. Es importante recalcar que estos son, en gran medida, especulaciones y rumores. El mundo del espectáculo está lleno de historias que se magnifican, que se distorsionan, y a menudo, lo que se publica no es más que una sombra de la realidad. Ni Demet Özdemir ni Can Yaman han hablado públicamente sobre esta supuesta prohibición. Y esa falta de confirmación es precisamente lo que alimenta la intriga. Si fuera falso, ¿no lo habrían desmentido categóricamente? Y si fuera cierto, ¿por qué mantenerlo en secreto? Lo que sí es innegable es que la fama de Can Yaman en Italia es un fenómeno. Es un artista que ha sabido conquistar al público italiano, y su presencia allí genera un gran revuelo. Y Demet Özdemir, una actriz con una carrera en ascenso y un gran reconocimiento internacional, también tiene sus propios proyectos y su propia vida. Quizás tras una relación intensa y pública, buscar un poco de distancia, tanto física como mediática, sea una decisión personal y comprensible. Pensemos en esto desde una perspectiva humana. Las rupturas, incluso para las estrellas, son difíciles. Y mantener una conexión tan fuerte con un lugar que te recuerda constantemente a esa persona, puede ser complicado. Si Demet sintió que la presencia constante de Can Yaman en Italia, y toda la atención que generaba allí, le traía recuerdos dolorosos o simplemente no le permitía pasar página de la manera que ella deseaba, entonces, su deseo de que él se mantuviera alejado de ese escenario podría tener sentido desde su punto de vista. Además, no olvidemos que la fama puede ser un arma de doble filo. Los fans pueden ser muy intensos, y la atención mediática puede ser abrumadora. Quizás Demet simplemente quería que Can Yaman, y por extensión ella misma, tuvieran un respiro de toda esa vorágine italiana que, en cierto modo, estuvo muy ligada a su relación. Por otro lado, también existe la posibilidad de que la historia esté completamente inventada por la prensa del corazón, ávida de generar titulares y alimentar el interés de los fans. A veces estas noticias son simples extrapolaciones de comentarios vagos, o incluso invenciones directas para vender más revistas o conseguir más clics. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue una de las parejas más comentadas y queridas de la televisión turca y, por extensión, de muchos otros países. Su paso por Erkenci dejó una huella imborrable y la química entre ellos era, sin duda, excepcional. Hoy en día ambos actores siguen sus carreras por separado, cosechando éxitos en diferentes proyectos. Can Yaman se ha aventurado en producciones italianas, como la serie Sandokan, donde se espera que dé vida al mítico personaje. Y Demet Özdemir también está inmersa en nuevos proyectos, consolidando su carrera como una de las actrices más prometedoras. La supuesta prohibición de Demet Özdemir a Can Yaman de ir a Italia sigue siendo un enigma. Una historia que alimenta la fantasía de los seguidores y que nos recuerda lo fascinante y a veces complicado que puede ser el mundo de las celebridades. ¿Fue una decisión tomada por despecho, por protección, o simplemente una invención mediática? Nunca lo sabremos con certeza hasta que ellos mismos decidan pronunciarse, algo que, como hemos visto, es poco probable. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento en sus respectivos proyectos, recordar con cariño la magia que crearon juntos en pantalla, y por supuesto, seguir atentos a las novedades de nuestro canal. Porque aquí, como siempre, intentamos traerles las historias más interesantes, con el rigor posible, pero siempre con ese toque de intriga que tanto nos gusta. En resumen, la teoría principal de por qué Demet Özdemir habría prohibido a Can Yaman ir a Italia gira en torno a los celos o la incomodidad que ella podría sentir por la gran popularidad y atención que él recibe en el país transalpino, quizás ligada a su pasado juntos o a nuevas relaciones. Sin embargo, es crucial recordar que todo esto se basa en rumores y especulaciones, y no existe confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados.
Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este intrigante episodio. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O consideran que es pura invención de la prensa? Me encantaría leer sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Dejen volar su imaginación y compartan sus ideas. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también aman este tipo de historias del mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta pronto.